Hare Krishna. Sí, conversábamos acerca de Gandhi, Srila Prabhupada y el Bhagavad Gita. Esto llevaría normalmente mucho tiempo, ¿no? Obviamente estamos haciendo un atrevido resumen, porque es importante, ¿no? Conocer que Srila Prabhupada Bhaktivedanta en un comienzo era un admirador de Gandhiji, sí. Cuando Srila Prabhupada era un estudiante, él se encontró de que el movimiento de Gandhi estaba desarrollándose. Muchos de sus compañeros deseaban la liberación política de la India, por supuesto, él también. Pero el movimiento de Gandhi no es como todos creemos quizás, o como en un principio uno puede creer. Habían diferentes tipos de seguidores. Y aunque Gandhi él tenía como su filosofía la no violencia, aún así habían parte de sus seguidores que a pesar de decir, de llamarse seguidores de Gandhi, ellos pensaban, sí, de que tenían que tomar alguna fuerza y por la fuerza tomar el gobierno, expulsar a los ingleses y así recuperar el control de India para los indianos, ¿no? Sí. Hay muchas partes admirables de la filosofía y la vida de Gandhi, porque hay que ver que el esfuerzo y la tenacidad, la constancia, la austeridad y la sinceridad con que Gandhi seguía los mandatos védicos. Una de las más grandes cosas, sin embargo, que tuvo Gandhi fue a tener como seguidor, o entre sus seguidores, a Srila Prabhupada. Porque Srila Prabhupada nos mostró el progreso, nos mostró el posgrado de lo que Gandhi pretendía enseñar. Ojo, fue un hombre muy humilde, Gandhi, ¿no? Un hombre que sabía reconocer sus errores y quizás era su peor crítico. Quizás el propio Gandhi era su peor crítico, y eso habla muy bien de él. De manera que, aunque hubo algunos esfuerzos, ¿no?, para que Srila Prabhupada y Gandhi se conocieran personalmente, no fue posible. Y no fue posible porque Srila Prabhupada pudo personalmente conocer a una gran personalidad que superó en grado de admiración, en conocimiento, en filosofía, o sea, por mucho, la visión que él tenía hasta ese momento de Gandhi, que fue a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quien se convertiría, formalmente se convertiría en su maestro espiritual, pero obviamente lo fue desde el primer contacto, o sea, desde el primer contacto, desde el primer encuentro con Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, supo reconocer la superioridad de la proposición de Bhaktisiddhanta, que igualmente era un seguidor de los Vedas, pero él vio en Bhaktisiddhanta la personificación del mandato Veda. En este sentido, vamos a tener el placer, porque siempre leer el Bhagavad Gita es un placer, y no sé si está de más decirlo, pero estos videos lo que pretenden es publicitar el Bhagavad Gita del Señor Krishna. El Bhagavad Gita tal como es, traducción y significado por Srila Prabhupada, por la Seva Bhaktivedanta Swami. Una genialidad, una genialidad de libro. Permíteseme decir algo personal. Sí, por los años 70, en la década de los 70, cumplía yo 17 años, y mi segundo padre, mi padrastro,
Giovanni Autiero. Una familia extraordinaria, ¿no? Que se unió a mi familia, a los Taliaferro. Él me regaló mi primer Bhagavad Gita. No era el Bhagavad Gita tal como es, de Bhaktivedanta Swami. Era un Bhagavad Gita de Mahatma Gandhi. Y ni siquiera era el Gita completa, era un pequeño ensayo acerca de este maravilloso libro. Pero me introdujo en la belleza del Gita, ¿no? Sí pude percibir con mi escaso conocimiento y mi casi total ignorancia, más bien, del tema, pero pude percibir una belleza proveniente de las páginas de este libro que era totalmente desconocido para mí. Yo era un gran lector, estaba ávido de conocimiento, y especialmente de conocimiento espiritual. Ya en esa época practicaba yoga y me interesaba por el vegetarianismo. Todavía no conocía a Srila Prabhupada, pero me estaba introduciendo en el mundo de la meditación, de las verdades espirituales más profundas. Buscaba entre los evangelios y el cristianismo, y me llenaba mucho, pero siempre me parecía como que había más, y que incluso el mismo Señor Jesucristo quería hablar más, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante, y como el señor Autiero, Gianni, le decíamos cariñosamente, como Giovanni Autiero, y especialmente su hijo, Alfredo Autiero, quien fue mi primer guru, mi Dharma Pradarsaka guru, mi primer guru, en el sentido del el que mostró el camino. Aquel es como cuando uno anda perdido, que uno dice, mire, ¿y por dónde es tal dirección? Y uno pregunta, y le dice, mira, por allá. Él tuvo la firmeza, sin ninguna duda, de decirme, mira, es por acá la cosa. Jesús, los evangelios, Krishna, el vegetarianismo, la no violencia, no es para allá, es para acá, es en esta dirección. Se lo tengo agradecido toda mi vida, y espero que nunca le malagradezca, ni en esta ni en mis otras vidas. Bueno, el señor Autiero, el padre, me regaló mi primer Bhagavad Gita, así, y me sirvió de introducción a la gran obra que es el Bhagavad Gita tal como es. Entonces, vamos a leer del capítulo 2, un texto que yo relaciono mucho con las enseñanzas de Gandhi. El texto 71. Increíble este Bhagavad Gita. El resumen del contenido del Gita, texto 71. Vijaya Kaman Yasarva. Puman Charati Nishit Priha. Nirmamo Nirahankara. Sa Santim Adigachati. ¿Qué traduce? Solamente puede alcanzar la paz verdadera una persona que ha renunciado a todos los deseos por la complacencia de los sentidos, y que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de propiedad y que está desprovista del ego falso. Este era el evangelio de Gandhi. Él era un seguidor de esto, y en esto él fue muy sincero en su satyagraha y en la práctica de la sencillez, aparigraha. Verse desprovisto a sí mismo de toda propiedad, de todo sentido de propiedad. Independientemente de que uno tenga una propiedad, uno debe saber de que uno no es el propietario. Uno no es el propietario de nada, que uno no se va a llevar nada, que uno no trajo nada, que nada le pertenece a uno. Es muy fácil decirlo, pero no es tan sencillo hacerlo. Aparigraha y satyagraha, vivir en la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que somos parte de Dios, que Dios es nuestro propietario y el propietario de todo, y que le pertenecemos a Él. No me canso de hablar de la fórmula de la paz de Srila Prabhupada.
Srila Prabhupada, y en esto Prabhupada superó de manera muy feliz, además, ¿no? A las enseñanzas de Gandhi, porque Srila Prabhupada se esmeró por buscar la paz verdadera en el ser humano y no fue desviado hacia la política, ¿sí? Porque si Gandhi viera en lo que terminó todo su movimiento de la no violencia, aunque sí, los ingleses salieron de la India, ¿cómo no? Y hoy en día es la democracia más grande del mundo, pero no lo es bajo los términos de Gandhi. Porque yo estuve en la India en 1998 y hay que ver la euforia que había, euforia ignorante que había en el pueblo, porque el gobierno de la India había declarado al mundo que tenían una de las más grandes, o si no la más grande, bomba atómica de todos los tiempos, y en comparación con cualquier país. La duda cabría solamente con los Estados Unidos. Y la habían desarrollado ellos, sin la asesoría de los americanos ni de los rusos. O sea, tuvieron la inteligencia, la argucia o el mal karma de hacerlo, ¿sí? Pero una cosa es lo que hace un gobierno y otra cosa es la euforia que había en el pueblo indio, pero qué ignorancia, ¿no? En ese tiempo, o en ese aspecto. Debo decir que soy un gran admirador del pueblo hindú. Soy un gran admirador y consigo en el hindú sencillo una fe viva todavía, muy inocente, muy pura, una condición original del ser humano en su pureza máxima que es difícil conseguir en ninguna parte. Hasta marzo de este año 2017, que tuve la oportunidad de estar en Rajacunda y conseguirme con los habitantes de Rajacunda, y una parejita en particular que yo los veía y conversaba con ellos, y el señor hacía cantimalas, ¿no? De Tulsi y Rudra, ensartaba diferentes tipos de malas y cantimalas y collares, y la mente, al mismo tiempo que yo hablaba con él, como me decía en una segunda y profunda voz, como me decía: mira que era Sukriti, mira qué belleza del ser humano, mira, así es el ser humano originalmente. Sí. Pero lo que yo vi en 1998, y ese ánimo de guerra, ese ánimo de inapropiado respecto al orgullo de ser un país atómico, con bomba atómica poderosa, y mejor vamos a parar esta parte, ¿sí? Para continuar con el significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, del texto 71 del capítulo 2 del Bhagavad Gita, capítulo denominado Resumen del contenido del Gita. Haríamos muy bien en estudiar estos versos. Este solo verso puede iluminar, darle paz y felicidad al mundo entero. Por lo menos aprovéchese usted directamente de él. Comience por ahí y luego transforme el mundo. Hare Krishna.